Gracias por estar aquí en el inicio, en la sesión comercial del 41º Congreso ANAPORC. Y vamos a empezar con las charlas comerciales, que tenemos que cumplir el horario porque a las 12 tenemos que acabar porque llegan las autoridades para la inauguración oficial del Congreso. Así que, sin más dilación, voy a presentaros a Javier Marcos Sainero, que es el director del Servicio Técnico de Betia Animal Health, y nos va a presentar la charla E. coli F41, un problema emergente. Javier, tienes 15 minutos, lo puedes hacer desde allí. Ahí tienes el pasador de diapositivas y el ordenador. El tiempo lo tienes en esta otra pantalla. De acuerdo, pues muy buenos días a todos. Mi nombre, como decía Rafa, es Javier Marcos, soy veterinario en Betia. Y bueno, la presentación es un poco acerca de un asunto que hemos venido observando desde el último tiempo, unos 4 años o 5, de aparición cada vez más frecuente de Escherichia coli F41, con la adesina F41 en diarreas de lactantes, de lechones lactantes. Hemos estado analizando un poco los casos que se han mandado al laboratorio para la determinación de factores de virulencia de los colis que estaban implicados en diarreas de lactantes. Y, bueno, vimos en el periodo 19-22 un total de 339 casos de diarreas del lechón, de los cuales 201 son de lactantes. Fueron remitidos a laboratorios para la identificación, como decía, de estos factores de virulencia y de los factores de adhesión, cuando había Escherichia coli que estaba involucrado, porque normalmente cuando el veterinario responsable de una maternidad o de una transición se encuentra un problema de diarrea, no sabe muy bien cuál es el origen, ¿no? Aunque se lo imagine. La verdad es que la coincidencia de sintomatología y demás pues, requiere algunas veces la intervención del laboratorio para aclarar el extremo. En estos casos de 201 casos de lactantes, pues cuando te los mandan al laboratorio, lógicamente no sabes cuál es la causa que se está produciendo. Los años que comprende este breve estudio pues son del año 2019, como decía, al 2022, lógicamente hasta la fecha actual. Y la distribución que tenemos de casos pues es esta, ¿no? En el año 2019 hubo un total de 91 casos totales de diarreas en lechones, de los cuales 65, que representan el 71,4%, eran de lactantes, y 26, que representan el 28,6% de destetados. En el 2020, 85 casos totales, lactantes 52, destetados 33, con esas proporciones porcentuales. En el 21, 106 casos y en el 22 llevamos 57. En el 21 hay la coincidencia de que hay el mismo número de lactantes que de destetados y en el año 22 llevamos 31 casos de lactantes y 27 de destetados. Hay que decir que el factor de adhesión F41 en el laboratorio solamente se investiga cuando la diarrea colibacilar es de lechones lactantes, porque en destetados carece de interés. No se hacen pruebas de determinación de esta adhesina. En el año 2019, de los 65 casos de lactantes que he mencionado, se identificaron adhesinas F41 en 6 casos, lo cual representa un 9,2% del total de lactantes. En el 20 se analizaron 52 casos y hubo 15 que representan el 28,8% de positivos a la adhesina F41. En el 21 hubo también 15
parecido porcentaje, y en el 22 nos hemos encontrado con un 42% de casos. Parece que es un problema emergente porque normalmente las analíticas se mandan a ciegas. Nadie es capaz de hacer una predicción ni una selección de este tipo de casos y parece que van aumentando, ¿no? Con el tiempo. Los datos totales y conclusiones de este pequeño estudio pues nos da este cuadro, ¿no? Los casos totales de diarrea de lactantes del periodo 2019 y 2022 que tuvimos en nuestras manos para su diagnóstico en laboratorio fueron 201, el 59,3% del total de casos de colibacilosis que se investigaron en ese periodo, sobre un total de 339. En el 24,4% de los casos totales de este periodo de 4 años se veía involucrado un Escherichia coli con F41 como adesina en estas diarreas. Y, bueno, pues hay que decir que la detección de Escherichia coli con adesina F41 está aumentando, representando, pues eso, prácticamente una cuarta parte de los casos que hemos investigado en los últimos años y va creciendo de manera importante. Yo calculo que, como ahora estamos entrando en la época más fría del año, esos datos que he presentado pues seguramente se verán reforzados con más casos, ¿no? Porque es más frecuente que te manden, que te pidan un diagnóstico laboratorial relacionado con colibacilosis de lechones en la época pues, del otoño y el invierno. Y esto era un poco el resumen de lo que os quería contar. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, como tenemos todavía algún minuto, pues estaría encantado de intentar. Yo creo que hay tiempo. La verdad que muchas gracias por la precisión, Javier. Y si hay alguna pregunta, pues tenemos tiempo para discutirla, sin duda. ¿Nadie se anima? Pues, Javier, si no quieres comentar nada más porque tienes tiempo, Nada más. pasamos al siguiente y vamos. Sí, creo que hay una pregunta. Hay una pregunta allí al final. ¿Dónde? Ahí al final. ¿Le podéis pasar un micrófono, por favor? Buenos días. ¿Se puede afinar un poco en los días, en concreto en los que aparece? ¿Cuáles son los días más críticos de...? La mayor parte de los casos de F41 aparecen antes de los 15 días. Antes de los 15 días. Sí. Vale. Eso es lo que se ve en las reseñas digamos, en el informe de análisis, el informe que manda el veterinario de la explotación. Son animales lactantes de 12 días o de 15 días. ¿Y puede haber alguna predisposición especial, algo que lo...? Lo ignoro y verdaderamente estas muestras proceden de muchos lugares. Claro. O sea, no son de un lugar concreto, pues proceden de Murcia, de Lérida, Entonces, es antes de los 15 días, ¿no? Dijéramos la... mayoritariamente. Vale, muchas gracias. Yo, si tienes interés, podría mirar exactamente cuáles son las fechas, o sea, porcentualmente las fechas. No lo he admitido aquí porque no lo he metido en esta presentación porque en algunos casos tenemos información muy, muy concreta y en otros casos es difusa. Vale, siempre estamos hablando de antes de los 15 días de vida del animal. Sí. Vale, muchas gracias. Sí, estos son todos casos de lactantes. El F41, como decía, no tiene ningún interés en destetados, porque no es un seropatotipo el que porta F41 que sea interesante en esas fechas. No ocurre, no se observa. Siempre son casos de diarrea de lactantes y mayoritariamente de menos de 15 días. Gracias. A ti. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Ahí al fondo. Hola, muchas gracias. Entiendo que para el laboratorio el diagnóstico laboratorial habéis utilizado PCR.
Eso se utilizan, la mayor parte de estas determinaciones se han hecho o bien en el laboratorio de referencia de Escherichia coli o en Exopol. Y son baterías de PCRs y lo que se determinan son básicamente los factores de adhesión mediante PCR, que arroja una CQ que le atribuye mayor o menor involucración en el caso que estás estudiando. Y también incluye algunos ELISAs. Y en el caso de lo que se analizó en el laboratorio de referencia de Escherichia coli de la Universidad de Santiago de Compostela, también se averiguaron algunas, islas de patogenicidad del ADN de los colis involucrados y poco más. Pero son analíticas bastante complejas, son bastante finas. Claro, lo comento porque en muchos casos, como comentario, con la PCR al final estamos detectando, ¿no?, los genes, en este caso de la F41. No sé si tenéis experiencia en el hecho de que se pueda estar detectando un gen que no se esté expresando, si en la mayoría de casos se expresa, o al final no deja de ser un factor de riesgo, ¿no?, que se detecta en granja. Siento no poderte contestar porque yo ese alcance no lo tengo. Yo no soy especialista en análisis. No. Okay. Eso te podría preguntarle a los laboratorios involucrados qué opinan de esto, pero yo no tengo una respuesta, francamente. De acuerdo, gracias. Bueno, Javier, muchas gracias y merecido aplauso. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra paciencia y por madrugar. Gracias. Hasta luego. Vamos a continuar ahora con Pedro Ignacio Barnés. Pedro Ignacio es director técnico de Action en España y nos va a presentar la charla Action, líder francés de genética porcina, innovación en el mercado español del mañana. Pues lo mismo dicho, tienes 15 minutos, ¿de acuerdo? Buenos días a todos. A ver, yo voy a hacer una pequeña exposición sobre, primero presentar un poco la empresa, que se conozca un poco de nuestra empresa, de dónde viene, y luego dar una serie de datos generales y finalmente hablar un poco sobre en qué se está trabajando a nivel de innovación genética. Primero vamos a ver una serie de números. Comentar así rápido que Action es el líder del mercado francés, que lleva 33 años innovando en progreso genético. Por otra parte, la mayor parte de las células que se venden en Francia son de Action, 6 de cada 10. Actualmente tiene 17.700 bisabuelas en todo el mundo. Tiene 3 líneas hembra y 3 líneas macho. Lleva vendidas más de 2 millones de dosis y exporta mucho, más del 50% se exporta fuera de Francia a más de 40 países. Decir rápidamente que la empresa viene de la fusión de dos empresas previas, de la empresa ADN y de la empresa GenePlus, que ambas nacieron en el año 89. La fusión ocurrió en el año 2016 y se generó la actual empresa que se llama Action. Action actualmente tiene como socias a una serie de cooperativas agroalimentarias francesas, que concretamente son 6 de Francia y una de Canadá. Bien. La empresa está localizada, es una empresa de origen francés. La sede central está en Asse, en la región de Loira y Indre. Es la sede central y la sede internacional está en Pleven, en la Bretaña. Y tiene como principales filiales en España Nidiver Action y en China tiene France Pig Breeding, que es la filial china. Estas son las dos principales filiales que tiene a nivel mundial. Como decía antes, actualmente tiene 17.700 bisabuelas, distribuidas en 6.000 en Francia, 10.000 en China, 1.200 en Canadá y 500 en Corea. Bueno, un poco así a grandes rasgos, la estructura francesa sería, como decía antes, las 6.000 bisabuelas, distribuidas en 4.800 de línea hembra y 1.200 de línea macho. ¿Vale? Distribuida entre las 3 líneas, la Wild y Teizumo. La Teizumo es una cerda exclusiva de Action, de origen chino,
y luego la línea macho con la línea Pietren PP, NN y Duroc. La gama de productos que vende Axion, bueno, pues vende raza pura, vende F1s, vende berracos para para centros de inseminación, semen fresco y congelado, y como soporte técnico, bueno, pues asesoramiento en pirámides de producción y luego formación vía webinars o vía asesoramiento en granja o, en fin, todo tipo de formaciones. Bueno, en cuanto a la línea hembra, pues tiene 3 líneas puras, la Larguay, la Landras y la Taizumo, como decía antes, y luego tiene dos híbridas, dos F1, que son la Yuna y la Denia. La Yuna es una cerda que procede originariamente del cruce de Landras por Taizumo, de la cual se genera una híbrida que se llama Yuli, que posteriormente cruzada con la Larguay genera la Yuna. Y la Denia es una Landras por Larguay. Bueno, en cuanto a lo que hace la empresa para innovar a nivel de genética, bueno, nuestro objetivo es suministrar cerdas independientes y con buena actitud maternal. Para eso se creó el índice Bien Nacer, que es un índice en el cual se busca seleccionar cerdas que sean tranquilas al parto. Se aplica sobre la línea pura, sobre la Landa y la Larguay, y luego también es importante reseñar que actualmente todos los machos que llegan a centros de inseminación, que sean Landras y Larguay, tienen un BLUP sobre este índice para promover que toda su descendencia tenga un mejor comportamiento durante el parto. Luego, otro objetivo de la empresa es generar cerda rústica y lechera. Para eso también se creó el índice GMD-CUMAT, que es un índice para seleccionar cerdas que tengan buena actitud durante la lactación, ¿no? El GMD-CUMAT es simplemente, consiste en pesar la camada a 21 días, el peso de la camada a 21 días menos el peso de la camada en las primeras 24 horas, dividido por el número de días entre la primera y la segunda pesada. Entonces, nos indica las cerdas que tienen buena actitud con respecto a su comportamiento lechero en lactación. Luego, una característica de las cerdas Axion es el número de tetinas. Normalmente, actualmente la media en Landras está en 16,4 tetinas y en Larguay en 16,1 de media. Y luego, en cuanto a longevidad, actualmente, tanto en Adenia como en Yuna, el ciclo medio por cerda está en 5,5 partos. Y finalmente, con respecto a los objetivos que nos marcamos para mejorar la cerda, nuestro objetivo es crear lechones viables, homogéneos y autónomos al nacimiento. Para eso tenemos un índice de selección, que es el índice de lechón, en el cual el objetivo es que las cerdas tengan un buen peso de la camada al nacimiento, un buen peso de lechón al nacimiento. Por eso, las cerdas que tienen lechones de menos de 1 kilo son penalizadas. Y finalmente, tenemos esto actualmente estudia un estudio, el estudio Piclet, que es para seleccionar, mejor dicho, para identificar lechones inmaduros al nacimiento. Por eso es un sistema con 2 cámaras, que lo que hace es que echa una foto al lechón recién nacido. Esa foto se compara con un software que tenemos con las medidas típicas de la cabeza del lechón y nos dice si el lechón es maduro o inmaduro. Bueno, en un estudio que se lleva haciendo, mejor dicho, unos cuantos años, sobre todas las líneas sobre granjas de multiplicación, Yuna y Adenia, nos sale una media de lechones de 31,2 destetados por cerda productiva y año, de 106 kilos a 28 días de peso, 80 kilos a 21 días, y lo que decía, el índice GMD-CUMAT, o sea, la ganancia media de la camada, está en 2,85, siendo el 30% mejor, 3,25. Vale, en cuanto a berracos, también tenemos una amplia gama de berracos que para intentar adaptarse un poco a todo tipo de mercados. Tenemos el Pietren PP, el NN, el Label 48, que es un Pietren por Duroc, y luego el Duroc. Bien, para el tema de testaje de machos, para el tema de selección de machos, la empresa dispone de 2 estaciones de testaje. La más grande de Europa, que es la estación de ASE, que tiene
tiene una capacidad de detectar 6.000 machos al año y que trabaja sobre las 6 líneas puras. Y bueno, este tipo de granja tiene alimentadores automáticos, de la marca, en este caso la marca NEDAP, que nos permite pues, tener una serie de valores que ahora comentaremos. Y la granja de BC, un poquito más pequeña, con capacidad para detectar 2.000 machos al año, con 40 alimentadores automáticos y en la cual se seleccionan machos Piedren, NN y Drop. Bien. Bueno, un índice de mejora en la línea macho es la ganancia media diaria corregida por el consumo medio diario, en la cual esto nos permite identificar los animales que tienen un índice de conversión bajo y a la vez un crecimiento alto. Bien, como sabemos, un índice de conversión bajo puede ser sinónimo de una ganancia diaria mala, baja. Entonces, por ejemplo, aquí en este recuadro que se ve abajo, por ejemplo, para un índice de conversión de 1,8, pues tenemos una amplia gama de ganancias, desde 750 gramos hasta 1.350. Entonces, tenemos riesgo de seleccionar animales con malas conversiones y que tienen crecimientos bajos. Vale. Bueno, a ver. Entonces, el objetivo sería seleccionar los animales que están en el recuadro verde, que son, dentro de toda la amplia gama de datos, serían los que tienen una ganancia media diaria alta y una conversión baja. Esto lo podemos hacer. Bueno, además de eso, Axion puso en marcha una serie de nuevas herramientas, como son los chips RFID, las estaciones de testaje, que nos permiten controlar los consumos de forma diaria y controlar posteriormente los índices de conversión. Y además, este tipo de chips nos sirven a nivel de matadero, también nos toman datos, o sea, nos permiten identificar datos de músculo y de grasa tomados en diferentes puntos, en animales no seleccionados y que han ido a matadero. Bien, luego también, a nivel de la asistencia muscular, Axion tiene, creó una medición propia para medir la resistencia muscular, a partir primero de mediciones en vivo a 100 kilos con ecografía, con ultrasonido, y posteriormente contrastado con un software, con el MRI Scanner, a través del cual se obtiene un dato, se obtiene un valor, que posteriormente nos sirve como que se convierte en un valor genético de grasa. Vale. Bueno, decir que el equipo de I+D de Axion lo componen 12 personas que actualmente están trabajando en 27 proyectos de investigación, con recursos propios, o sea, de forma propia o bien asociados a otras instituciones o universidades. Aquí tenemos algunas de ellas. Y que tiene como eje de trabajo, pues 4 ejes de trabajo. Cualidades maternales, destetar con más peso y de forma más sencilla. También proyectos de mejora de la eficiencia alimentaria, que siempre ha sido muy importante, pero hoy en día es más que importante. También proyectos para la mejora de calidad de carne y proyectos relacionados con la inmunidad y rusticidad. Y, hoy en día, en el contexto que tenemos en el mercado, también trabajo para adaptarse un poco a lo que nos viene, ¿no? Referente a bienestar animal, con el tema de la castración, del corte de cola, con los futuros partos de libertad, todo esto. Y, finalmente decir que Axion tiene distribución por todo el mundo. Estos son los distribuidores que tiene a nivel mundial. Y que trabaja a nivel mundial con múltiples empresas. Aquí tenéis un ejemplo de varias de ellas. Y en principio, esto es un poco lo que os quería contar, un pequeño resumen. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Yo creo que tenemos tiempo para una única pregunta, si la hay en la sala, alguien que quiera profundizar en algo de lo que nos ha comentado Pedro.
no hay nadie que se anime, pues entonces nada más. Pedro, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Nos has dado. Y ahora tengo el placer de presentaros a Miguel Ángel Higuera. Miguel Ángel Higuera, gran amigo mío, compañero en distintas empresas en el pasado. Aquí tienes, que hoy viene representando, bueno, sabéis que es el director general de Amprogapor. Hoy viene representando a Lanco y nos va a hablar sobre la retirada del óxido de zinc, adelantándonos al reto. Miguel Ángel, lo dicho, 15 minutos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la presentación. Y nada, muchas gracias obviamente a ANAPOR por contar conmigo un año más. Y la verdad que hoy por triplicado, así que casi lo primero es dar un poco de perdón a la gente porque hoy me tocan tres charlas. Aquí voy a tener que hacer un pequeño triatlón. Así que los que aguantéis hasta por la tarde 3 charlas mío, pues yo me voy a ir quedando con las caras porque os merecéis una cerveza seguro, vamos, o sea que... Pero bueno, empezamos con sanidad, luego pasamos a medio ambiente y terminamos con bienestar animal, pero puede estar entretenido. Sumando esfuerzos, es una iniciativa que formamos ya el año pasado junto con el ANCO, la Agencia del Medicamento y Amprogapor, por el reto que teníamos de obviamente la eliminación del óxido de zinc. Y esta charla la hemos llamado incluso adelantándonos al reto. ¿Por qué? Porque sabemos y somos conocedores de cómo es nuestra idiosincrasia y normalmente tendemos a dejar las cosas para el último momento. Y para llegar a tener un exitoso cambio hacia la eliminación del óxido de zinc, pues había que ir adelantándose. Este era el contexto que nosotros teníamos. Es decir, ahora mismo lo vemos ya cuando ya lo hemos retirado, pero estamos hablando de que ya en el año 2019 ya se determinó que por los riesgos que podía tener el balance riesgo-beneficio que tenía el óxido de zinc, pues resulta que salía negativo y por lo tanto se tenía que retirar. No se determinó jamás técnicamente que el óxido de zinc fuera responsable de resistencias antibacterianas, pero sí se retiró por el efecto en el impacto ambiental por la acumulación de zinc. Cosa que no queda muy claro porque obviamente hay zinc en el medio, pero bueno, realmente la razón por la que se ha quitado es por el impacto medioambiental. A partir de ahí ya teníamos la opción de hasta un máximo de 5 años de moratoria. De los 28 países en aquel momento, solo 2 dijeron que iban a tener solo 2 años de moratoria, que eran Países Bajos y Francia, es decir, lo quitaron 3 años antes que nosotros. El resto de la Unión Europea lo quitamos en este año, en el 2022. El entorno, obviamente, está en la limitación que tiene y, sobre todo, en todos los aspectos que van a tener con las normativas de los medicamentos veterinarios. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con esto y empezamos a trabajar con un grupo de expertos, pues lo primero que nos preguntaron y preguntamos a los nuestros qué era lo que nosotros veíamos que podíamos tener de problemas con las diarreas prodestete y cuál era la opinión que podíamos tener. Está claro que para nosotros la diarrea, aparte de tener un problema de bienestar animal, es un problema de eficiencia, un problema económico y además un problema sanitario. Y siempre lo mismo que pedíamos, y cuando a alguien te preguntábamos y les decíamos que se iba a acabar el óxido de zinc, la siguiente pregunta es, vale, ¿y qué me vas a dar a cambio? Es decir, ¿qué hay de sustituto? Quito una cosa, ponme otra, pero yo quiero seguir igual. Claro, pues este caso era un problema porque las alternativas pues no son tan fáciles como quitar óxido de zinc y poner cualquier otra opción. Cuando nos planteamos esto en el 2021, pues obviamente desde nuestro punto de vista, adelantándonos, pues decíamos qué escenarios vamos a tener cuando lleguemos a junio del 2022. El escenario optimista ya lo tenemos tachado, yo lo había visto en algunas otras presentaciones, que era pues genial, nos adaptamos, llegamos, no tenemos ningún problema y lo hemos hecho todo fantástico. Muy complicado, obviamente. Lo que sí que tenemos es una media entre el escenario pesimista y el escenario realista. El escenario pesimista era el que queríamos evitar. Llegar a junio del año 2022 sin haber hecho ni un deber, sin saber siquiera que teníamos que quitar el óxido de zinc. Realmente lo que teníamos más normal es que en un escenario más o menos realista, en el cual pues muchas empresas durante el año 2021, principalmente a principios del año 2022, ya fueron cambiando, adaptando gradualmente, quitando granjas, reduciendo para poderlo hacer. Evaluando alternativas, evaluando condiciones. Y en ese caso, lo que nosotros creamos fue este pequeño grupo de expertos para ayudar en ese camino. Desde nuestro punto de vista, y voy a la siguiente diapositiva para que veáis quién es el grupo de expertos, desde nuestro punto de vista más, digamos, conjunto, que es el de la agencia y el de Amprogapor, uno de los principales retos que teníamos era que todo el mundo tuviera la información lo antes posible de que el óxido de zinc se acababa.
Cuando decíamos que el óxido de zinc se va a acabar, lo siguiente que nos preguntaban, ya, pero no os preocupéis que va a haber una moratoria. Es que estamos en la moratoria. Es decir, ya no va a haber una moratoria de una moratoria. ¿Vale? Pero claro, cuando tú vas a decir a alguien que el óxido de zinc se acaba y que posiblemente vas a tener problemas de diarreas, lo siguiente que te interesa, y esto ya es por parte nuestra, es dar soluciones. Vale, pues para dar soluciones, como no las tenemos todos, se creó este pequeño grupo que llamamos de Sumando Esfuerzos, formado por Gonzalo González Mateo, experto en nutrición, por Miguel Claver, experto en innovación, Luis San Joaquín, manejo de instalaciones, y luego pues 2 expertos en clínica, en instalaciones y en patología, como son Lorenzo Fraile y como son Enrique Marco, acompañados obviamente por Cristina Muñoz de la agencia y por mí mismo para irlo trabajando. Empezamos a trabajar, empezamos a cada uno, dentro de su sección específica de conocimiento, pues ver cómo se puede abordar el reto de retirar el óxido de zinc sin que aparezcan las diarreas por destete. Para eso pues produjimos pues todo un seminario específico con mucha información, en la cual contamos con la ayuda de Afner Analytics para hacer toda la síntesis de toda la información que se estaba generando, y una experta en comunicación como era Gemático. Y todos estos son los planes que fuimos haciendo, desde las reuniones, cómo se procesa toda la información, cómo se analizan y se tienen para irla difundiendo de una forma, de un plan de comunicación fácil y sencillo, de una forma gradual a todo el sector para que lo vaya viendo, los grupos de trabajo. Y lo último que tenemos, que es casi lo que venía a presentar, es la checklist. Bueno, estos son, por así decirlo, los 9 pasos y los 9 condicionantes que nosotros recomendamos a la hora de retirar el óxido de zinc. Lo voy a leer. Necesidad de continuar evolucionando en la manera de producir el sector y afrontar este reto, sumar esfuerzos de los diferentes eslabones de la cadena, abordar con un enfoque multifactorial. Quizá el 4 puede ser el más interesante, que son revisar todos los conceptos básicos de manejo, alimentación, higiene, condiciones ambientales, uso de vacunas, para disminuir el estrés al lechón y en los momentos claves de la producción, como son el destete y el postdestete. Informar y formar a todos los integrantes de la cadena de producción, desde el ganadero, veterinario, armonizar los criterios de actuación, responsabilidad social del sector porcino con el medio ambiente, por eso se retira el óxido de zinc, usar los antibióticos de forma responsable y comunicación clara y sencilla. Es decir, y con eso lo que establecimos fue un plan de comunicación gradual para ir informando de todos los aspectos que pueden afectar a la presencia o ausencia de diarreas por destete en un lechón, sobre todo teniendo en cuenta en el panorama en el que estamos, un panorama que, ya lo sabéis, de prácticamente retirada voluntaria, pero retirada de la colistina, y una retirada forzosa del óxido de zinc. Con lo cual, lo que nosotros intentábamos era buscar formas de tener un contenido de alto valor técnico para ganaderos y para veterinarios. En ese aspecto hicimos pues todos los vídeos, todos los podcasts, webinarios, material didáctico a mano y a disposición de todo el mundo y elaborados por personas que yo creo que todo el mundo conocemos y que consideramos que son de alta referencia, como puede ser Gonzalo, en el caso de la nutrición, Enrique Marco, Lorenzo Fraile, en fin, no hay mucho más que decir. Todo esto lo hemos estado difundiendo prácticamente, empezamos a salir a noviembre del año pasado, durante todo este año, para intentar llegar a la mayor cantidad de gente. Toda la información, toda la información está alojada dentro del site de Lanco, de VetConecta. Aquí es donde podemos encontrar todos los vídeos, toda la documentación, todos los aspectos relacionados con la eliminación del óxido de zinc, todos los puntos necesarios para llegarlo y toda la información que nosotros vamos teniendo. Simplemente que veáis cómo está diseñado el site, donde tenemos todos los aspectos. Pero una de las cosas que creo que era mucho más interesante era analizar cómo nos encontramos nosotros, granja a granja, respecto a este reto. Para eso lo que diseñamos fue un checklist, es decir, ir analizando cada uno de los aspectos que son los factores de riesgo que vas a tener a la hora de la presencia de enfermedades o de diarrea por destete y analizar cuál es la situación con toda claridad. Esto no es un examen, eso simplemente es una evaluación, saber cómo estás tú. Y esa herramienta también la describimos porque creemos que es una herramienta bastante fácil de que el ganadero y el veterinario la hagan juntos. Es decir, no hace falta hacerse trampas al solitario, sino ver entre los dos qué es lo que estamos haciendo y ver juntos el resultado. Así priorizamos las acciones que tenemos que tomar y cuáles son las que nos pueden ayudar a fomentarlo. Lo tenemos también en la página de Internet y lo que nos vamos a encontrar, ahora vamos a ir a mirar en esta encuesta las preguntas que nos van a ir teniendo sobre cómo manejamos los animales, qué condiciones de higiene y sanidad tenemos. Tenemos una parte específica, que es la más complicada, que es el tema de la nutrición.
¿Por qué? Porque obviamente todo lo que son las raciones y cómo está con la composición del alimento, pues hay muchos ganaderos y veterinarios que la desconocen, puesto que compran el fábrica de pienso y es otro nutrólogo el que lo elabora. Por lo tanto, hay gente que esta parte, que es la de la nutrición de la encuesta, no puede hacerla. Simplemente llegas y dices, oye, no, en la parte de la nutrición no puedo continuar porque tengo una empresa que es la que me suministra el pienso y ahí pues desconozco cuáles son las fórmulas, ni sé cuánta cantidad tengo de lisina, ni cosas específicas que nos pueden afectar. Pero sí que digamos que la encuesta está dividida en dos. Y una vez que tenemos estos, pues tenemos lo más interesante, que son unos resultados. Es decir, por eso es lo que nosotros motivamos a que la gente lo haga. Lo haga para saber exactamente dentro de cuáles son todos los factores de riesgo determinados en el manejo del lechón, el alojamiento en el destete, higiene, instalaciones, condiciones ambientales, diagnóstico, tratamiento y profilaxis, y luego ya el específico de nutrición que no puede hacer todo el mundo, para ir determinando cuáles son tu semáforo que vas a tener, para saber cuáles son los puntos que a priori deberías estar haciendo correctamente, cuáles son los que tendrías que mejorar y cuáles son los que tienes que cambiar. A partir de ahí, pues obviamente tienes que priorizarlo dentro de tu granja. Todavía se están desarrollando y todavía tenemos encuestas, pero cada vez pues se van apuntando más. Tenemos en total 151 y estos son más o menos los resultados que estamos teniendo y vais viendo cuál es la gráfica de colores del semáforo que va viendo en cada uno de los aspectos, dónde estamos cojeando un poquito más y dónde podemos verlo menos. Todavía pues vemos que, obviamente, no os voy a decir, pero muchas preguntas, como puede ser, yo creo que era la 14, una de las que más gente falla, que sobre todo es para todo el tema de la ropa y calzado independiente de la explotación. Pues fíjate que es una de las preguntas en las que más rojos nos encontramos. Esto ya se presentó dentro de un congreso que hay en Dinamarca, que ha sido la segunda vez que lo ha habido en julio de este año, el Zero Think Summit, que lo presentamos. Realmente todos los resultados que hemos tenido dentro de la herramienta de la checklist, y la sorpresa fue que es que en el mismo congreso también otro grupo de veterinarios daneses presentaron algo bastante parecido. Mirar igual, prácticamente con los mismos colores, con los diferentes también aspectos a contemplar en una granja A y en una granja B de los que tienes que contemplar a la hora de eliminar el óxido de zinc, con lo cual, francamente, estamos contentos de que la idea que nosotros también tuvimos pues es una idea bastante coherente que la tiene más gente. Y por último, pero no menos importante, en un día y en la sensación que estamos ahora mismo con las redes sociales y que la interlocución pues es muy fácil, pues lo que tenemos abierto es un canal para que tengáis acceso a cualquiera de los expertos que ha estado formando parte de Sumando Esfuerzo y que forma parte. Entonces, también en la página web tenemos unas consultorías precisamente para la retirada del óxido de zinc, en la cual podéis preguntar y buscar asesoramiento a cualquiera de ellos sobre este aspecto. Creo que es una parte bastante importante porque obviamente también da feedback de qué es lo que está pasando a nivel de las granjas. Simplemente lo que tenemos que hacer es mandar el cuestionario y recibir el aviso de cuando vas a tener la respuesta realizada correctamente. Todos los materiales están en la página web. Los datos y lo que estamos teniendo ahora mismo, que es otra cosa importante, pues sí que es verdad que la retirada del óxido de zinc ha llegado en julio. Lo ha dicho antes también Javier. El verano, para las diarreas podestete, digamos que va un poquito a favor. Ahora que ya están cambiando los tiempos y que ya vamos a ir a humedades y que ya vamos a ir a fríos, veremos a ver si nos da un poquito más la cara, si efectivamente hemos ido y hemos adelantado suficiente el tiempo para no tener problemas ahora de las diarreas, o si vamos a tener algún susto más que de otro para lo que puede ser otoño e invierno. Y 2 minutos menos, Rafa, así que he llegado a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación de esta excelente herramienta y por esta iniciativa. Hay tiempo para una pregunta. Si alguien tiene interés en profundizar sobre el conocimiento de esta herramienta. Y si no, como vas a estar aquí de estrella invitada todo el día, te pueden cazar en cualquier momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora volvemos a la genética, en este caso de la mano de Josep Reixac, que es genetista especialista en porcino de la empresa Bataller, que nos va a presentar la mejora genética de la resiliencia y la eficiencia desde granjas de producción. Josep, bienvenido y muchas gracias. Lo de siempre, 15 minutos. Voy a tomar un agua porque igual agua. Tienes agua, tienes el micro, lo que te encuentres más cómodo.
Buenos días a todos. Bueno, mi charla va a tratar de la mejora genética utilizando información de animales cruzados. Generalmente los programas de selección se han basado en el control de animales de raza pura, en lugares, en núcleos de selección con una sanidad muy controlada. Y bueno, con esto, en este sistema hemos alcanzado mejoras muy importantes de eficiencia y de temas de nivel reproductivo. Lo que nos encontramos es que vemos que es necesario tener información de las granjas de producción para incorporarlas a los núcleos de selección. ¿Por qué? Porque vemos que las condiciones en las cuales trabajan las granjas de producción son granjas que tienen una sanidad inferior a los núcleos de selección, por lo tanto, los animales pueden no comportarse en situaciones de sanidad no tan elevada, pueden comportarse de forma diferente a nivel productivo. También los animales de raza pura en granjas de producción se utilizan en cruzamiento, por lo tanto comparten un background genético con otras razas, por lo tanto la correlación entre los resultados en núcleos con los resultados en granjas pues normalmente no es de 1, o sea, no hay una correlación directa 100%. Y también, quizá menos claro, pero bueno, también puede pasar, es que en granjas de selección a veces no en todos los casos, el manejo es un poco diferente. Hay destetes a 30-35 días, hay transiciones hasta 35 o 40 kilos de peso final. Por lo tanto, a veces nos interesa valorar los animales de raza pura en base a resultados de granjas de producción. Pues esto es lo que montamos nosotros ya hace unos años. Montamos un sistema que se llama CrossBlood, es un sistema de evaluación genética de la raza Pietren a partir de información de cerdos cruzados. Esto se hizo dentro de un proyecto de I+D con IRTA y se publicó en el JAS. Y iniciamos este trabajo en 2010. Muy brevemente, las etapas del sistema CrossBlood se inician en el núcleo de selección, un núcleo de 240 bisabuelas, que los animales, después de pasar la fase de testaje, están en estas cuadras de aquí se están adiestrando. Más o menos el 22% de los animales que nacen pues llegan a poder servirse como machos de inseminación. Pueden servirse, no se sirven todos. Y estos animales se entrenan a partir de los 5 o 6 meses y las primeras extracciones se destinan, el semen producido se inseminan cerdas en una granja de producción de 1.400 híbridas con genealogía conocida. Los machos jóvenes, una vez hechas las inseminaciones, pues se sirven a los centros de inseminación. Por su lado, en la granja de producción, los animales pues, van a la fase 2 y fase 3 en condiciones totalmente comerciales. O sea, aquí pueden ir a engordes nuevos y con todas las tecnologías y engordes más viejos, con menos condiciones de manejo peores, etc. Más o menos, con este sistema controlamos unos 20.000 cerdos al año. Los animales van al matadero, el matadero más o menos tiene unos 115 kilos. Queremos que el animal, matarlo, sacrificarlo a pesos elevados. Y aquí podéis ver, en el matadero, pues controlamos básicamente dos datos, el porcentaje de magro y el peso del ganado. También, a una submuestra de estos animales, con un robot, utilizando la trazabilidad del grupo Batalle, pues tenemos los datos de pH, 24 horas. Con esta información nosotros sacamos los valores genéticos y esta información revierte sobre el núcleo de selección para establecer criterios de selección y también revierte a los machos que hemos servido previamente para decidir si estos machos que se sirvieron con un valor genético elevado, pues el valor genético sigue siendo el correcto. Este es el sistema que implantamos.
Lo he dicho antes, los caracteres son porcentaje de magro del autoFOM, o sea, es un sistema de clasificación de canales, y el peso de la canal, crecimiento hasta casi 120 kilos de peso vivo, para saber a pesos elevados cómo funciona el animal. El índice genético es muy básico, 60% crecimiento, 40% magro. Como corrector umbral que ciertas empresas nos piden, pues utilizamos el BLUB a 24 horas post-mortem en jamón. Y con esto calculamos un índice genético Cross-BLUB, que esto es un índice normal y corriente, que el índice es el resultado de multiplicar los valores genéticos expresados en porcentaje de magro y kilos de peso canal, multiplicados por el valor económico, que supone tener un 1% más de magro o un kilo más de canal a la misma edad. Estos son datos del 2022 con materias primas disparadas. Y el concepto es muy básico, es muy de sentido común. Nosotros aquí en esta gráfica podéis ver unos animales que eran cruzados, F2, que los controlamos la conversión individual. Estaban en grupo y se controlaban la conversión individual. Y que tenemos en el eje de las X. En las X tenemos el crecimiento. ¿Y qué vemos? Pues bueno, que los animales que crecen más son los que mejor conversión tienen, ¿vale? Esto es lógico. Pues esto lo cuantificamos. Sabemos que un gramo de mejora de crecimiento es una mejora de 1,3 de índice de conversión y esto supone una mejora de conversión de 5,1 céntimos por cada gramo de crecimiento. Contando también la duración del engorde y el coste del alquiler, pues en total un kilo de canal más 1 de kilo de canal supone una mejora de 0,68 euros por cerdo. Y lo mismo en magro. Lo mismo hicimos con los animales con mayor magro, como veis aquí, son los que convierten mejor. Por lo tanto, cuantificamos que nos supone mejorar un 1% de magro. Pues aquí en este caso, os repito, con el precio de materias primas actual, supone un 1,2 casi de euros por cerdo, de coste de producción. Y bueno, las tendencias han sido muy positivas desde el año 2010 y más o menos hemos mejorado 2,5 kilos de canal y 1,4 porcentaje de magro. Y esto supone más o menos una reducción del coste de producción entre 2,3 a precio de materias primas anteriores al actual momento a un 3,4 euros por cerdo del actual. Nuestro objetivo es seguir mejorando el sistema Cross-BLUB. Y para hacer esto, pues, por ejemplo, hemos incorporado desde el 2019 en raza pura el uso de estaciones de control de la alimentación. En estas estaciones los animales están en condiciones óptimas, ya podéis ver que la densidad es muy baja, están en perfectas condiciones para que expresen su potencial genético y aquí estas máquinas controlan cada comida que hace el animal, la cantidad de pienso y el peso que hace en ese momento. Tenemos 18 estaciones de alimentación y más o menos pasan unos 1000 machos al año. Todos los animales que se pasan el testaje. Con estos datos, pues bueno, conversiones extremadamente buenas y crecimientos también muy buenos porque están expresando al máximo su potencial, pues hacemos una evaluación genética para índice de conversión. Y esto lo incorporamos en raza pura. Estos son animales que luego se quedarán en la granja, harán las primeras inseminaciones y entrarán en el sistema Cross-BLUB. Pero esto nos permite avanzar un poco más, ser más precisos a la hora de escoger los mejores machos. Esta es la forma con que mejoramos la máquina, entre comillas, el cerdo para que convierta mejor. El otro objetivo importante para un programa de mejora genética, y que mis compañeros anteriores han comentado, es el tema de la resiliencia, la capacidad del cerdo para adaptarse a diferentes condiciones sanitarias, ambientales y de manejo. Resiliencia es la composición de animal resistente y tolerante. Esto cada día toma más importancia y sobre todo con las nuevas reglamentaciones que ha comentado antes el señor Higuera. Esto implica que debemos incorporarlos a los índices genéticos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues en cruzados
Pues bueno, el sistema CrossBlood, en cierta manera, como los animales pasan por condiciones comerciales, pues que son sometidos a condiciones diversas, pues esto nos permite que haya una cierta selección indirecta. Una cierta, lo digo porque no todos los animales están de la misma forma exigidos a nivel sanitario. Hay mucha variedad de situaciones ambientales y sanitarias, pero en cierta medida nos ayuda. A nivel de actuaciones en raza pura para mejorar la resiliencia, pues bueno, desde hace muchos años, objetivo número 1, evitar defectos congénitos y, en primer lugar, las hernias umbilicales, escrotales y de este tipo, ¿no? Y claro, por ejemplo, cuando vemos la evolución de la incidencia de animales afectados en raza pura, pues vemos que los niveles que tenemos hoy en día son muy bajos. Y, también en raza pura, perdón, aquí me falta una transparencia. Me han comido una transparencia. Muy interesante. Bueno, la última transparencia os la explicaré un poco sin diapositiva. Me quedan 3 minutos, creo que voy bien. Se trata de que en raza pura estamos utilizando marcadores asociados a resiliencia. En concreto hemos hecho unas pruebas con un marcador por el cual es un marcador asociado a la resistencia a PIRS. Con este marcador, pues todos los animales que están en el núcleo de la raza pura están genotipados y podemos ver sus hijos en el sistema CrossBlood qué comportamiento tienen. Pues bien, cuando los engordes, o sea, teníamos animales hijos de padres sensibles y animales hijos de padres resistentes. Cuando a nivel de granja de producción no había una incidencia muy importante de PIRS, sino más bien no había casos clínicos muy claros, muy llamativos, pues la diferencia de supervivencia era de un 1%. Como os he dicho antes, los animales van a engordes comerciales totalmente. Pues algunos engordes en el sistema CrossBlood sufrieron entradas de PIRS más virulento, y en este caso, cuando había una clínica de PIRS fuerte, pues la diferencia de supervivencia entre los hijos de padres sensibles y los hijos de padres resistentes pues estuvo en un 10% de diferencia a favor de, por descontado, los resistentes. Un 10% contando las fases 1, 2 y 3, o sea, desde nacimiento hasta final de engorde. Por lo tanto, estos marcadores genéticos nos pueden ser de mucha utilidad para trabajar el tema de resiliencia, sobre todo en estos momentos que el tema sanitario es importante. Y por último, es que no está, ¿eh? Bueno, por último, solamente comentar que para seguir trabajando el tema de eficiencia y resiliencia, pues estamos en un proyecto CEDETI que va a terminar este año próximo, 2003, y lo que representa es, lo que intentaremos es que a partir de 2023 vamos a tener valores genómicos, valores genéticos genómicos, con los cuales vamos a tener mayor precisión en la estima de parámetros, para los dos casos, para eficiencia y para supervivencia. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo y por la precisión en la presentación. Yo creo que has cumplido el tiempo perfectamente y si hay alguien que tenga alguna pregunta puede hablar contigo, me imagino, a lo largo de todo el Congreso porque vas a estar por aquí. Ahora ya pasamos a la última presentación comercial. En este caso volvemos al tema de la sanidad de la mano de Francisco Gonzalvo, que es asesor técnico veterinario. Y en este caso viene representando a Beringer y nos va a hablar de Sound Talk, de la prevención a la predicción.
Ya sabes, Frank, 15 minutos. Empiezan en 3, 2, 1, adelante. Muy bien, buenos días. Tengo una buena noticia. Los teloneros acaban por hoy y empieza el rock and roll puro después de mi presentación, no ahora. Bueno, ¿qué veis ahí? No, me quedo aquí, tengo una voz potente y un cuerpo que está mejor oculto detrás de un pilar. ¿Qué veis ahí? Podría ser una postal, ¿no? Granada de noche. Bueno, vemos la oscuridad. Esto es lo que ocurre cuando los animales siguen las 24 horas en un cebo, pero nosotros no los vemos. Pero pasan cosas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si pudierais predecir la enfermedad respiratoria 5 días antes? ¿Y si fuerais capaces de mejorar vuestros parámetros productivos gracias a una intervención temprana? Pues bienvenidos a la luz y os pongo la luz. Este Soundtox, que más allá de tener un nombre chulo, que lo tiene, pues viene para monitorizar la salud respiratoria de nuestros cerdos. Me gustaría que esto se pusiera en marcha. Pero bueno, para que os hagáis una idea del dispositivo. Es un dispositivo que es Soundtox, pues bueno, es una herramienta, es un dispositivo que analiza el sonido en nuestras granjas y que está diseñado para filtrar dentro de todos los sonidos que registra la tos y las incidencias en salud respiratoria de nuestros cerdos. Por supuesto, hay un algoritmo detrás que con inteligencia artificial hace que se registren esos datos y que se nos muestren de una manera en que podamos analizarlos y usarlos. Bueno, ¿y de qué sirve esa detección temprana? Pues como todos podéis imaginar, ¿no? Lo que queremos cuando hay un brote de enfermedad es acortar esa curva, doblegar esa curva. Es una cuestión de sensibilidad. Un ganadero, un veterinario que visita una explotación, X tiempo, ve los animales en ese momento, pero cuando eres capaz de registrar datos las 24 horas, pues lógicamente anticipas el riesgo de padecer una enfermedad y en este caso afinas el diagnóstico mucho antes, animales más sanos, mejora de resultados, optimización del tiempo, es nuestra estrategia, ¿no? ¿Y qué hace que este sistema sea único? Pues bueno, es la primera tecnología basada en monitorización de la respiración, lleva los sensores acústicos asociados a unos sensores de calidad ambiental, ¿no? Temperatura y humedad relativa, que son claves para orientar el primer diagnóstico, porque en cualquier caso, antes tienen que estar las condiciones que toca, como bien se ha estado diciendo antes, ¿no? En los destetes tan importante para el tema de las diarreas, ¿no? Y bueno, que está siempre allí. Nosotros no, pero la herramienta está allí. Entonces, pues bueno, este es el monitor. Ha tomado color, ¿vale? Está conectándose. Necesita 24 horas antes de emitir un prediagnóstico, ¿vale? Y como os podéis imaginar, y ha aparecido en otras presentaciones, ¿qué colores usa Soundtox? Pues el semáforo, verde, amarillo y rojo, súper intuitivo, ¿vale? Los monitores solamente van conectados a la red eléctrica y luego vía Wi-Fi a través de la conexión del otro actor que hay aquí, que es nuestro gateway, la puerta de entrada y de salida de los datos que registran los monitores hacia la nube, pues es el que luego los lanza a la aplicación, al software y nos emite, además de alarmas de salud respiratoria, de enfermedad respiratoria, mejor dicho, y de disconfort ambiental, nos va registrando a nivel numérico con su algoritmo qué es lo que está ocurriendo en ese engorde. Pues bueno, los requerimientos para instalar la herramienta, digamos que el halo bajo el que el monitor mide es de ese radio de 10 metros, son 20 metros cuadrados debajo, lo colocamos a una altura entre 2 y 2,5 metros sobre la cabeza de los cerdos y necesitamos 3 monitores para registrar todos los sonidos de una granja tipo de una nave de 1000 cerdos. ¿Vale? Importante, necesitamos electricidad 24 horas. Si tiene que ser una herramienta de alarma y que está todo el día analizando, tiene que estar siempre conectada y conexión a Internet. Y de esta manera es como Soundtox registra nuestros datos. Es una escala numérica del 100, que sería plena salud y que por lo tanto es verde, a 0, que sería enfermedad. Y lo más importante para mi gusto, pues como siempre, entre el blanco y el negro es la gama de grises, ¿no? Pues entre el verde y el rojo tenemos nuestro ámbar, nuestro amarillo, que es el punto de inflexión en el que necesitamos tomar medidas para revertir la situación cuanto antes, que es lo que nos interesa.
En paralelo a esto, podemos desdoblar este gráfico en este otro, en el que se nos van los colores para que no nos liemos. Luego hay una vista en la que se pueden disgregar todavía más estos gráficos, luego os la enseño. Aquí viene también la curva de temperatura y de humedad. Como veis en sombreado, las máximas y mínimas diario y en la línea media, pues la temperatura-humedad media. Esto, lógicamente, cuando podemos cada día pinchar, que os lo voy a enseñar aquí, y ver en este momento ese estado res de estatus de la salud respiratoria, en qué ambiente se está produciendo de máxima y mínima de temperatura y de humedad, que nos da una imagen. Primero, con la humedad relativa y la temperatura ya sabemos si las ventanas están demasiado abiertas o demasiado cerradas, y en ese caso pues también resulta muy interesante el tema de la amplitud térmica, porque al final la media es una mentirosa, siempre nos da un valor que se corrige con los extremos, pero los extremos son muy importantes. Bueno, pues es un sistema de monitorización y de gestión de alarmas, como os digo, verde, amarillo, rojo. En verde, la salud respiratoria está ok, dedica tu tiempo a otra cosa, los animales no tosen. En amarillo, precaución, ha habido un cambio de inflexión, vamos a mal, se requiere vigilancia. Y en rojo, pues ya hay un nivel de tos elevado. Bueno, de nada serviría monitorizar y saber qué es lo que ocurre en nuestra explotación si no tomamos medidas, ¿no? Entonces, por lo tanto, este monitoreo tiene que venir acompañado de unas acciones correctoras que para mí son imprescindibles anticiparlas en el momento ámbar, en el momento de precaución. Entonces, como veis aquí, se plantea un protocolo que puede ser discutible o que puede ser valorable el cambiarlo, pero de lo que se trata es de muestrear muy pronto para diagnosticar, además, establecer una medida temprana intentando no usar antibióticos y menos sin tener un diagnóstico, con lo cual hacemos un tratamiento sintomático en ese segundo día y a partir de ahí ya con los resultados de PCR, que son muy rápidos, en 24 horas en la mano, si el brote persiste ya podemos orientar hacia el diagnóstico, pues puede ser necesario establecer un tratamiento antibiótico. Bueno, aquí os presento información técnica relevante que tiene que ver con los estudios previos a la salida al mercado de la herramienta, y me parecía muy chula esta gráfica que está representando, basada en diversas publicaciones que ha habido aquí desde el 2012 hasta el 2019, representa pues en rojo, en una recirculación clásica de Pierce, en semanas post-destete, cuánto duraría ese pico de toses. En azul, por ejemplo, tenemos la gripe, que clásicamente presenta dos brotes, dos picos, el segundo más bajo que el primero, el micoplasma cómo va creciendo y es álgido su punto al final, y en este caso el APP en esas recidivas constantes que puede haber o no haber. Bueno, pues en este webinar de Scott Dee se presentaron estos datos que os voy a enseñar y que es la clave de la herramienta, ¿no? Que al final podemos correlacionar los datos que nos referencia, esos días en verde, que son en los que podemos asegurar que hay salud respiratoria, con nuestros parámetros técnicos, que al final son los que queremos mejorar, ¿no? Entonces, aquí vemos muy rápidamente con la recta de regresión cómo a más días en verde de un lote, menos mortalidad, a más días en verde, mayor ganancia media diaria, a más días en verde, un descenso de tratamientos antibióticos, es lógico, y, por supuesto, y esto es lo más relevante para mí del caso, es que cuando el tratamiento se establece de manera mucho más temprana, está totalmente correlacionado con la duración del brote, que es que se acorta. Con lo cual, si los brotes son más cortos versus a no utilizar la herramienta, tendremos más días en verde. Y como nuestro objetivo es tener a nuestros cerdos sanos, porque sanos crecen mejor, más rápido y más barato, pues esto es lo que hacemos, ¿vale? Aquí las conclusiones, que creo que os las he anticipado ya. Detectar antes permite diagnosticar y, por supuesto, tratar antes y tratar bien enfocado. Los tratamientos tempranos son mucho más eficaces, todos lo hemos vivido. Esperamos la herramienta para ayudar con el óxido de zinc, ¿no? Cuando podamos hacer esto en el digestivo, ¿cuántos hemos vivido esos brotes de coli que llegar el día de antes o el día después representa un cambio paradigmático, ¿no? en cómo se resuelve la enfermedad? Y bueno, las claves: más días en verde, menor mortalidad, mayor ganancia y menor uso de antibióticos.
Bueno, estos serán los resultados de todos estos lotes seguidos desde 2011 a 2020, la media del retorno económico con una amplitud pues bueno, desde 2,5 hasta casi 8 en algunos lotes. Bueno, mejor ganancia y menos tratamientos antibióticos. Si es verdad que estamos más encima de los animales, y quizá los tratamientos generalizados crecen con el protocolo, pero usamos antiinflamatorios. Entonces, estamos desviando ese consumo pues, hacia lo que nos interesa y en el que estamos todos subidos en el carro, que es en no usar antibióticos indebidamente. Bueno, aquí podía haber entre 25 y 50 diapositivas de casos clínicos, de experiencias y de aprendizajes con la herramienta. Pero bueno, no es el objetivo hoy porque tenemos 15 minutos, entonces creo que voy a poner 2 o 3 y ya voy terminando. Bueno, yo creo que estos son los usos que le podemos dar. Se os ocurrirán más, aprenderemos más, pero lo más importante es que mejora el rendimiento técnico-económico de la explotación. Lo siguiente es que aprendemos cómo funcionan los orígenes, modelizamos el comportamiento de la salud respiratoria, los orígenes cambian, pero por eso hay que seguir monitorizándolos. Objetivamos signos clínicos, ¿no? Porque llegamos a una granja y le dices al granjero, ¿qué? ¿Cómo van los animales? Parece que tosen, mucho, poco, bueno, y ayer más, menos. No, bueno, pues de 0 a 100 lo que esto te diga, y lo mide igual en la granja del señor aragonés y del señor de Estados Unidos, ¿no? Nos permite diagnosticar siempre antes que tratar, reduce el consumo de antibióticos y otra cosa que me parece importantísima en el campo, que es valorar la respuesta al tratamiento, porque cuántas veces establecemos planes vacunales o planes de erradicación de una enfermedad y luego nos dejamos el cebo aislado y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Entonces, con esto podemos. Bueno, simplemente un caso clásico de éxito de la herramienta. Esto es una nave control en la que apagamos las luces, lo dejamos registrando datos en azul, ¿vale? Y aquí pasa lo que tiene que pasar y el granjero actúa como si no estuviera y le registramos los datos. Aquí le establecemos el protocolo y diagnostica la herramienta este paso a amarillo, se establece el tratamiento y se recupera a verde. Como veis, la recuperación de este primer brote es en 5 días. La profundidad en el rojo es mucho más leve porque hemos tratado antes y el tratamiento se ha establecido también mucho antes, que por eso acortamos el brote. En el caso anterior hay más profundidad y fíjate que tardamos a diagnosticar hasta que nos avisa la nave de abajo que ha entrado una semana más tarde ya con picardía para que no podamos mimetizar estas acciones sobre la otra, pero como llegamos una semana tarde las acabamos mimetizando y recuperan prácticamente a la vez. Espero que os guste. A mí esta diapositiva me encanta. Bueno, ejemplos de modelización de la salud respiratoria. Os ponía la gráfica aquella tan chula. Como nuestro Santos registra de 0 a 100 y el 100 es bien, pues lo que hago es poneros la gráfica boca abajo y ya veréis qué chulo. El PIRS y los 2 picos de influenza. Y esto va pasando así porque los orígenes tienen patrones similares y lotes con condicionantes diferentes. Esto es una granja en la que cada nave, de las 6 naves, va entrando semanas del mismo lote y al final, pues bueno, va pasando más o menos lo mismo, pero si afinamos al detalle, pues por las condiciones ambientales, por el manejo, por lo que sea, pues está claro que hay naves con picos en rojo al final o que van por rojo y naves que van por verde. ¿Esto en qué se traduce? Pues que en este caso la nave 3 y la 6, que son las que más días en verde han tenido, pues como pesamos los animales entrada y salida, sabemos que tuvieron una mejor ganancia y un mejor índice de conversión. Y bueno, pues ejemplos todos los que queráis. Esto es un cebo en el que nadie hubiera diagnosticado nada, entrada de cebo, primer mes, tosen, ya sé que me vienen de una granja positiva, no pasa nada. Pues bueno, la herramienta nos marca, vamos a diagnosticar aquí, toma PIRS, vamos a diagnosticar aquí, toma gripe. Anda, no sabía que este origen tenía gripe. Tosían un poco, pero ya está, ¿no? Entonces, estamos mucho más encima de los animales. Lo de valorar la respuesta al tratamiento, por supuesto, pues cuando vemos un brote, establecemos un tratamiento en una nave contra otra y vemos cómo se resuelve, si se resuelve antes, después o de la misma manera, como es el caso. Y bueno, el objetivo es este, ¿no? Que el veterinario de campo, que siempre ha sido el apagafuegos de la producción porcina y que al final tenemos que apagarlos, pues se convierta en la señora del tiempo, ¿no? En alguien que es capaz de predecir, de organizarse y de llegar a tiempo a los problemas. Y nada más, este es nuestro objetivo, caminar desde la prevención a la predicción, detección temprana, diagnostico antes, soluciono rápido y, por lo tanto, mejoro la prevención.
Y solamente os recuerdo que tenemos nuestro stand aquí nada más salir, que habréis recibido vuestro ticket Pierce Protección con Altura de Behringer y que os esperamos allí para daros un pequeño regalito y para enseñaros SoundTalks y hablar de lo que os apetezca. Tengo 16 segundos para contestar una pregunta muy rápida. La has clavado. Fenomenal. Oye, una herramienta realmente interesante. Una pregunta sí que nos daría tiempo. A mí sí que me ha surgido una. Has dicho que se colocan 3 aparatitos de estos en un cebadero de 1000 plazas, pero luego la información es conjunta del cebadero o de cada aparatito, porque puede haber la zona inicial o la zona final, puede haber diferencias. Lógicamente, la app integra todo, con lo cual nos devuelve lo que le pidamos. Podemos saber por qué zona geográfica de la granja se está produciendo el brote. De hecho, al granjero es lo que le interesa para que sus esfuerzos se basen allí. De hecho, cambia de color uno quizá y los otros 2 no. La aplicación móvil al propio granjero o al veterinario le va a dar una alarma y le va a decir dónde está. Pero sí que es cierto que luego, lógicamente, cuando instalamos en la nave, dentro del software alineamos cada monitor en un espacio aéreo, ¿no? Una granja tiene 2 naves, por ejemplo, el monitor 1, 2 y 3 está en la nave 1, el 4, 5, 6 está en la 2 y lo que hacemos pues, es enfrentar naves o, bueno, lo que queramos. Al final, gráficamente lo que nos enseña es una nave y siempre el peor monitor arrastra del índice general para generarte esa alarma, pero cuando tú luego abres, pues ves que el problema está focalizado en X corrales y te centras en ellos y no en los otros. Claro, numéricamente, como es una escala 0-100 y luego podemos multiplicar y hacer índices por el número de monitores, no es lo mismo el índice de salud de una granja que tenga 6 monitores en rojo que de otra que tiene 1 en rojo, otro en amarillo y los demás en verde. Entonces, todo eso luego se puede comparar, que es la gracia. Muy bien, muchas gracias. Todo un merecido A vosotros. aplauso. Y yo finalmente, primero quería agradecer a todos los patrocinadores y quería agradeceros a todos los ponentes que habéis participado por la precisión y por lo bien que os habéis ajustado al tiempo que, por desgracia, en muchos congresos no suele ser habitual. Yo creo que pues hemos cumplido perfectamente el horario previsto y que no tardarán en aparecer Eduardo con las autoridades para proceder a la inauguración oficial del evento. Así que nada, muchas gracias. No marcharos mucho porque creo que en unos 5 minutos estaremos otra vez aquí. Muchas gracias a todos.